yo normalmente no hago esto, pero anoche salí con mi esposa, ella y yo tuvimos una noche, un date night, y fuimos a ver una película, y realmente la película que vimos nos impactó. Y normalmente hay películas que yo promuevo. Por ejemplo, hay una película que yo les recomiendo a muchos que lo vean, que se llama Jesus Revolution, una película excelente, pero una película que les recomiendo. Compártala, se llama El sonido de la libertad, The Sound of Freedom. Es una película que habla de cosas que la gente no quiere escuchar, que es el tráfico humano de los niños y la esclavitud de donde ponen a muchos de estos niños, y no solamente en otros países, pero aquí en nuestro patio suceden muchas cosas, aquí en Orlando, en la Florida, Estados Unidos. Y es interesante porque esta película la hicieron hace 4 años atrás, pero los gobernantes o los que están en poderes, personas que metidas en estas cosas, que tienen mucho poder, detenieron que esa película saliera, y al fin salió. Y les animo que la vean, que cómprale el tiquete a alguien para que la vea, para que se pueda seguir anunciando, para que esto pueda terminar. Y muchas personas no saben, pero la Colonial Drive, la 50 en la Florida Central, es uno de los lugares donde más hay tráfico humano, de lo que es la Alafaya Trail hasta casi prácticamente Ocoee, el área de Ocoee, por la 50, por la Colonial Drive, es donde más hay human trafficking aquí en la Florida Central, y a lo mejor no sabían eso. Así que hay que orar mucho. El Señor nos ha puesto en un lugar muy estratégico, y hay que orar por todas esas personas que están envueltas en eso, los que están moviendo la gente, que el Señor use a los oficiales para que los alcancen, y que el Señor también use los agentes para liberar a muchos de los niños y muchas de las mujeres que están envueltas, atrapadas en este estilo de vida, en eso que está sucediendo. Amén. Así que nunca anuncio películas, pero realmente es algo que debemos no es un anuncio político, pero it's in our backyard. Son realidades que a la gente no le gusta escuchar. Es como un tema que voy a hablar esta noche, aquí en el libro de Hechos. Nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos verso por verso, y Hechos capítulo 5 nos habla de la famosa historia de Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan? Ananías y Zafira. Muchas personas no le gusta escuchar, o no le gusta, o les da miedo analizar y mirar esta porción de las Escrituras por el contenido, por lo que sucede. Y he titulado este mensaje esta noche Amor y Decepción. Amor y decepción, porque esto es como una novela que está sucediendo. La iglesia primitiva ha nacido. Hechos capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 vemos como la iglesia ha nacido, y a mí me gusta estudiar la palabra, y hemos estado por semanas mirando el libro de Hechos, y voy a continuar estudiando el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4 vemos como Dios se estaba moviendo poderosamente en la vida de Pedro, lleno del Espíritu Santo. Es una continuación, el capítulo 4, de una sanidad que ocurrió en el capítulo 3. Pedro, lleno del Espíritu Santo, empezó a predicar, empezaron a señalarlo, no vieron las evidencias de un hombre que había sido sanado, pero él, lleno del Espíritu Santo, siguió predicando. Y bueno, que quisieron silenciarlo, y me llamó mucho la atención, porque poco a poco fue creciendo la iglesia, se convirtieron 5,000 personas, un sinnúmero de cosas ocurrieron, y me llamó mucho la atención, porque yo no sé cuántos estaban aquí la semana pasada, pero terminamos Hechos capítulo 4 con una ofrenda que presentó Bernabé. Y me llama mucho la atención Hechos capítulo 4 verso 34, dice así: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Verso 36 dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, hijo de consolación. Él consolaba, él ayudaba, él bendecía. Y es interesante porque él vino, vendió esta propiedad, la entregó,
y a los pies de los apóstoles y ellos lo repartieron. Y recuerden, o si no sabían, la Biblia no estaba escrita con capítulos y versos. Eran pergaminos donde empezaban la historia y seguían por ahí, seguían por ahí, seguían por ahí. Y si notas, el verso 37 termina el capítulo 4 y comienza el capítulo 5 en nuestras Biblias con esta historia. Y hay como una comparación. Aquí había un hombre bueno, un hombre que tenía una propiedad, un hombre que había sido tocado por el Espíritu, un hombre que él lo vendió y dio sin manipulación. Fue algo de su corazón, fue algo de que el Señor parece que le tocó el corazón, vendió, lo puso a los pies de los apóstoles porque él vio lo que estaban haciendo, estaban ayudando a personas, estaban predicando el evangelio, la gente se estaban sanando, habían señales, había milagros y el Señor le tocó el corazón para vender esa propiedad o esa heredad y trajo y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero hay una continuación, porque el verso 1, y aquí a mí me gusta leer la Reina Valera, pero también me gustan diferentes traducciones, y la traducción que estoy usando es un poquito más popular, porque en el verso 1 del capítulo 5 dice lo siguiente en la Reina Valera: pero cierto hombre, entonces, esto es una continuación. Primero hablan de Bernabé, su nombre era José, hubo un cambio ahí porque antes se llamaba José y después lo llamaban Bernabé porque era un hombre que consolaba, que ayudaba, que bendecía. Entonces usan su nombre de una manera bien linda, bien bonita. Pero comenzando el verso 1 del capítulo 5 dice: cierto hombre, en la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente dice: algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa. Me llamó mucho la atención porque en el jardín había una pareja y llegó tentación y comieron del árbol que no debían de comer, y todos nosotros fuimos afectados por lo que sucedió en el jardín. Estamos acá y me llamó mucho la atención. Aquí está comenzando la iglesia de nuevo. No de nuevo, está comenzando la iglesia. Ya Cristo había resucitado, había empoderado a sus creyentes. Ahora Él ascendió al cielo, derramó su Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahora ellos empezaron a salir a predicar. 3,000 se convierten en el día de Pentecostés. Más adelante se siguen convirtiendo las personas. El Señor sigue añadiendo a la iglesia. Y aquí vamos a ver unas cosas bien interesantes que ocurrió, porque vamos a ver el primer pecado de la iglesia nueva tenía que ver con dinero y una relación matrimonial. Yo no sé exactamente cómo fue lo que sucedió esto, pero en esta relación entre Ananías y su esposa Zafira, quién sabe qué habían pensado. Era una relación, yo siempre digo que, no siempre digo, pero los estudios dicen que los problemas maritales siempre o muchas veces ocurren por problemas económicos. ¿Hello? ¿Estamos acá? La número 1 razón por la cual muchas personas tienen problemas en sus matrimonios son problemas económicos. Y me llamó mucho la atención que este capítulo tiene que ver con economía y un matrimonio. Están calladitos en esta noche. ¿Está interesante? Bueno, gloria a Dios. Algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías, y este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno. Bernabé vendió un terreno o una propiedad, una heredad. Ellos también vendieron un terreno, pero se quedaron con parte del dinero de la venta. El resto se lo entregaron a los apóstoles. Verso 3. Entonces Pedro, ahora mire, porque aquí vemos los dones del Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero antes de vender el terreno? Era todo tuyo y de tu esposa, y cuando lo vendiste todo el dinero también era de ustedes. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros, sino a ¿quién? Pero
pero había gente involucrada. Y se engañaron a ellos, a esas personas, a Pedro y los discípulos, los apóstoles que estaban ahí, pero también ellos representaban a Dios aquí en la tierra. Engañaron a esos hombres, a los apóstoles, pero también estaban mintiéndole a Dios. Es lo que dice aquí el verso 5. Al oír esto, Ananías cayó muerto ahí mismo. Esta es la iglesia nueva testamentaria. Esto no es Antiguo Testamento. Esto no es ley. Esto es gracia. Esto es después de la resurrección de Cristo. Esta es la iglesia primitiva. Esta es la nueva iglesia, el camino, la nueva iglesia que se ha formado. Al oír esto, Ananías cayó muerto allí mismo. Entonces unos muchachos lo envolvieron el cuerpo de Ananías y lo llevaron a enterrar. Y todos los que estaban en ese lugar sintieron mucho miedo. Obvio. ¿Oíste lo que pasa? Imagínate los chismes. ¿Oíste lo que le pasó a cuidado ahí? Que a veces el chisme corre más rápido que correo electrónico o textos. Dice al oír esto, en ese lugar sintieron mucho miedo. Como 3 horas más tarde llegó Safira, sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro le preguntó, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Así es, respondió ella. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, verso 9, ¿por qué se pusieron de acuerdo? ¿Para qué? Para engañar al Espíritu del Señor. Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo y ellos mismos te enterrarán a ti. Qué palabra fuerte, es una palabra fuerte. Al instante Safira cayó muerta, y así que los muchachos entraron y se llevaron para enterrarla junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido estaban bien callados, como en el Centro Internacional de la Familia. Sintieron mucho miedo. Me llama mucho la atención porque aquí hay mucha intencionalidad. Aquí es la iglesia. No podemos decir que no, eso era Antiguo Testamento, eso es en la Biblia. Eso no sucede hoy. Pero mirando estos versos, yo no quiero que nadie se asuste en esta noche. Yo no estoy aquí para asustar a nadie, manipular a nadie, para que den o aquí que para allá. Pero son textos que a veces la gente no le gusta mirar. O sea, con la Biblia uno no puede decir, me gusta este texto, pero este no me gusta. O me gusta este texto porque motiva, pero este me reta. O me gusta este texto porque habla de ayuda y esto y lo otro, pero hay realidades en la Biblia y tenemos que aplicar todo el consejo de la palabra a nuestra vida. Y si aplicamos todo el consejo de la palabra a nuestra vida, haremos la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es preciosa. Por eso no le podemos tener miedo a la palabra de Dios, porque la palabra da vida. Estamos acá. La palabra, de hecho, la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. ¿Qué significa una espada de doble filo? A lo mejor te corta, pero esa misma espada te sana. Así que hay que entender qué fue el pecado y por qué la disciplina divina, por qué fue tan fuerte o tan drástica. Así que aquí cuando miramos el verso 2, cuando miramos el verso 4, cuando miramos el verso 8, yo quiero mostrarles o hablarles en esta noche lo que no fue el pecado. ¿Estamos acá? Lo que no fue el pecado. El pecado no estaba en tener tierra o tener posesiones, porque hay personas que dicen no, uno tiene que hacer un voto de pobreza, uno no puede tener nada, uno no puede ser rico, uno no puede, estamos acá. Así que el pecado no estaba en tener tierra o tener posesiones. Yo siempre lo digo esta mañana, no hay nada malo con tener posesiones, lo complicado es cuando las posesiones lo tienen a uno. ¿Estamos ahí? Así que también el pecado no estaba en vender la tierra por cierta cantidad de dinero.
Tampoco no había nada malo por eso. ¿Por qué, Pastor Alfonso? Porque era la propiedad de ellos. Ellos podían vender ese terreno en el precio que ellos quisieran. Yo tengo una persona que siempre me dice, un terreno o una casa siempre tiene el precio que una persona está disponible o dispuesta a pagar por ella. Estamos acá. Si yo tengo una casa que está valorada en $250,000 y yo quiero venderla en $400,000, esa casa, aunque yo la quiera vender por $400,000, esa casa se va a vender por lo que alguien me dé por esa casa. Estamos acá. En el caso de ellos, el pecado no estaba en vender la tierra por cierta cantidad de dinero, era su propiedad. Ellos podían hacer lo que ellos querían con esa propiedad porque era de ellos. Así que el pecado no estaba también en negarse a dar. A lo mejor la vendieron y ellos pudieron decir, ¿sabe qué? La vendimos, pero no vamos a dar esto. Nadie estaba obligado a dar. Porque yo enseñé la semana pasada y hablé sobre la semana pasada que las personas traían freely, they were free will offerings. Eran ofrendas que las personas traían, los traían a los pies de los apóstoles, los traían, vendían terrenos, vendían heredades, hacían un sinnúmero de cosas y lo traían a la iglesia, pero nadie les obligaba, nadie los manipulaba, nadie les hacía promesas de que si tú haces eso te va a pasar tal y tal cosa. Estamos acá. Ellos, si la vendían, no tenían. Si ellos decían, bueno, ¿sabe qué? Vamos a vender esta propiedad y nos vamos a quedar con la cantidad que tenemos acá. Nadie estaba obligado a dar. Todo fue dado o donado libremente. Estamos acá, estamos aprendiendo algo. Así que el pecado no era que ellos vendieron el terreno, el pecado no era que tenían terreno o tenían esta heredad o tenían esta propiedad. El pecado no estuvo en no darlo todo, ya que esto también era un asunto personal. Estamos acá. Ahora, Pastor Alfonso, 2, ¿cuál fue el pecado? Gracias por hacerme la pregunta. El pecado estuvo en no cumplir su palabra, no cumplir el voto, no cumplir su promesa de darlo todo. Porque ellos todavía estaban en ciertos sentidos, aunque era una nueva iglesia, muchos de los judíos estaban viviendo bajo la ley, tenían que diezmar, tenían que obedecer la ley. Y Deuteronomio capítulo 23, Deuteronomio 23 del 21 al 23, si quieren vayan y búsquenlo, no lo tengo en la pantalla. Dice lo siguiente en la traducción lenguaje actual, dice lo siguiente. Deuteronomio 23, 21. Dice lo siguiente: cumplan sus promesas a Dios. ¿A quién? Cumplan sus promesas a Dios. El que no promete, no comete pecado. En cambio, el que promete y no cumple, sí comete pecado. Dios castigará a quien no cumpla sus promesas. Si alguien por su propia voluntad le hace una promesa, tiene la obligación de cumplirla. Esto es Antiguo Testamento, esto es ley. Ellos todavía estaban bajo esto. Así que el pecado fue dejar que el pensamiento que Satanás puso en su corazón, porque solamente Satanás pudo haber hecho esto. Ok, mira. El pecado fue dejar que el pensamiento que Satanás sembró en sus corazones concibiera vida. El pecado estaba en ponerse de acuerdo, confabularse y conspirar juntos para quedarse con una parte. Era premeditado. Vamos a decirle a todos que vamos a dar esto, pero realmente vamos a quedarnos con esto. Mintieron. Ambos lo planearon deliberadamente para apropiarse indebidamente del dinero. Y el pecado fue intentar, escucha esto, el pecado fue intentar engañar al Espíritu Santo. ¿A quién? Es importante, escuche lo que estoy diciendo. Trataron de engañar al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es santo. ¿Ok?
y es la tercera persona de la Trinidad. A veces lo tratamos como un humo, a veces lo ignoramos, a veces pensamos que no está ahí, pero Él está ahí, en todo lugar. Así que me llama mucho la atención porque trataron de engañar al Espíritu Santo, intentar o probar el Espíritu para ver si esto sería detectado. Que uno puede engañar personas, uno puede engañar líderes, uno puede engañar el IRS, puede engañar gobiernos, puede engañar un montón de cosas o personas aquí en la tierra, pero hay alguien que nunca vas a poder engañar y es el Espíritu Santo de Dios. Así que no fue un pecado de ignorancia. Ay, yo no sabía. Fue un pecado de presunción. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Y ellos querían aparentar ser y hacer lo que en realidad no era así. Era un pecado de hipocresía, era un pecado de codicia. Y me llama mucho la atención porque en estos versos, en los capítulos, en el verso 3 y 4, aquí tenemos la primera mención en el libro de los Hechos de estas palabras. Satanás, engañar, dinero. Y dice aquí, no nos ha mentido, la primera mención de mentira en la iglesia primitiva o la iglesia nueva. Interesante, ¿right? La primera vez que vemos, dice, y estas cuatro palabras que a menudo o muchas veces las conectamos con la misma naturaleza y características de Satanás, porque Satanás es mentiroso, Satanás es engañador, Satanás es el adversario, Satanás es el acusador de nuestras almas. Su nombre es su naturaleza. Ahora, no quiero que en esta noche piensen, ay, Pastor Alfonso nos está diciendo que el dinero es malo, que no puedo prosperar, no puedo salir adelante. El Señor me dio una promesa que me va a prosperar, que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No. Amado, el dinero no es malo. Digan conmigo, el dinero no es malo. Es el amor al dinero. El dinero no es malo. ¿El qué? Es el amor. Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10. A lo mejor lo has escuchado, a lo mejor es la primera vez que vas a escuchar este verso, pero dice Primera de Timoteo 6 10. Esta es la Reina Valera, esto es lo que tradicionalmente conocemos o lo hemos escuchado. Dice, porque el amor al dinero es la ¿qué? Es el meollo de todo el asunto. Es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han, ¿qué? ¿Causaron a otros? No, dicen que se han causado. Se han desviado de la fe y se han causado muchísimos dolores o sinsabores. Ahora, me gusta como dice la traducción de la lengua actual. Mire lo que dice acá. Dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Pero Pastor Alfonso, tú no me dijiste que el dinero no es malo. Dinero no es malo. Pero si lo único que estás pensando es en adquirir dinero y tener más dinero y aumentar dinero y esto lo otro. Mira, amados, hay un dicho por ahí en el mundo, dice que el que tiene más juguetes al fin de la vida gana. Mentira, el que tiene más juguetes al fin de la vida muere como cualquier otro. Porque venimos sin nada y nos vamos sin nada. Y lo he mencionado y vuelvo a decirlo, no hay nada malo con tener un buen trabajo, un buen carro, una buena casa, buenos ahorros, ganando dinero. Dios te quiere prosperar, Dios quiere bendecirte. Y yo lo he declarado y lo he hablado que en momentos de crisis, en momentos de recesión, en momentos difíciles, nosotros somos parte del reino de los cielos y como hijos, como ciudadanos del reino, el Señor se va a encargar de cuidarnos, de proveer por nosotros, de suplir nuestras necesidades, de cuando la gente allá afuera esté pasando por momentos difíciles, la iglesia, el pueblo de Dios, sus hijos, el Señor los va a cuidar, los va a proteger, va a poner sus manos sobre, porque ellos están enfocados en Él y no en las riquezas que tenemos aquí en el mundo.
Y vuelvo a repetirlo, no hay nada malo. Si eres fiel en lo poco, el Señor en lo mucho te va a poner. Si eres un buen administrador, si tienes buena mayordomía, el Señor te va a dar más. Porque todos los males comienzan cuando solo piensa en el dinero. Yo mencioné, no sé si fue la semana pasada o el domingo, todos los negocios que prosperan o que han prosperado son negocios que ayudan a personas, que suplen una necesidad. Si tú empiezas un negocio o te metes a hacer algo simplemente porque quiere el dinero. Yo conozco un cirujano que ganaba $450,000 al año y odiaba lo que él hacía. Detestaba lo que él hacía. No le gustaba lo que él hacía. Pero Pastor Alfonso, mire todo el dinero que se ganaba. Mira, él me decía, a mí no me importa ganar todo este dinero, pero yo no me gusta lo que yo hago. Porque el dinero no es todo en esta vida. Sin embargo, encontró algo que le gustaba. Está ganando bien, está ganando súper bien y está haciendo algo donde siente satisfacción, significativo. Está sintiendo que él está cumpliendo su propósito en la vida. Porque muchas veces eso es más importante que cualquier otra cosa. Estamos acá. Eso es más importante que el dinero es importante. Sí, la gente dice, no, el dinero no trae felicidad. No trae felicidad, pero si uno gana bien y uno está haciendo lo que uno está llamado a hacer y el Señor le está supliendo, le está bendiciendo y uno está caminando en lo que uno hace, el dinero ayuda. Porque no es el enfoque. Estamos acá. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, todas las cosas vendrán por añadidura. Porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Estamos acá. ¿Se acuerda Judas? ¿Se acuerdan de Judas? Él era uno de los 12. Judas tenía el mejor pastor, el mejor maestro, el mejor amigo. Él vio señales, prodigios, escuchó las mejores enseñanzas, pero se le metió algo en el corazón. Satanás le sembró una semilla en su corazón y Judas permitió que Satanás pusiera el pensamiento de traicionar a Cristo por 30 monedas de plata y encontró la muerte. Aquí también seguimos el mismo pensamiento sobre el dinero, porque aquí este hombre y esta mujer, Ananías y Zafira, como que recibieron esa misma tentación, recibieron la misma semilla, y el pecado, cuando es concebido, produce muerte. ¿Me escucharon? Pero Satanás viene y dice, mira, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Nadie te va a ver, nadie te va a escuchar. Tranquilo, tú lo puedes hacer. Por eso el pecado, cuando es concebido, produce muerte. Santiago capítulo 1 verso 13 dice lo siguiente: cuando ustedes sean tentados, todos somos tentados. Escuche bien, no hay nada malo con la tentación, porque todos somos tentados. Es cuando caemos en la tentación. ¿Estamos acá? Dice, cuando ustedes sean tentados a hacer lo malo, no le echen la culpa a Dios, porque Él no puede ser tentado ni tienta a nadie a hacer lo malo. Al contrario, cuando somos tentados son nuestros propios deseos los que nos arrastran y dominan. Los malos deseos nos llevan a pecar, y cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte. Oh, Pastor Alfonso, esto está muy fuerte. Yo quiero liberarlos. Yo quiero que seamos libres, porque a veces hemos escuchado ciertas cosas y nos atemorizamos. Y por eso yo le digo a las personas, si aplicamos la palabra a nuestra vida, no las partes que nos gustan, si entendemos todo el consejo de Dios, la verdad que tú aplicas a tu vida es la verdad que te va a liberar. Así que muchas veces no consideramos esto, pero hay un proceso de todo pecado. Y el proceso de todo el pecado es el siguiente, mira. Y nos pasa a todos, nos ha pasado a todos. Cuando el enemigo quiere que tú caigas, él va a poner un
pensamiento, como una semilla en tu mente. Es implantado ahí por Satanás. ¿Ok? ¿Y qué es la segunda cosa que sucede? Es como cuando un hombre tiene relaciones con una mujer y él siembra una semilla y el óvulo recibe ese semen, ¿ok? Y concibe. El enemigo viene y siembra una semilla en tu mente. Uno concibe ese pensamiento y empieza a dar, pues fíjate, yo podría hacer esto, lo podría hacer de esta manera. Hacer aquí, hacer allá, y puedo moverlo así y llamar a fulano y sutano y mengano y aquí que para allá, y le dan formación. Y eso puede a veces de la noche a la mañana, o a veces esto toma días o semanas o meses, porque están dándole la formación, lo están gestando, están viendo cómo lo pueden hacer. Yo no sé si ustedes han visto las películas de Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13. ¿Alguien las ha visto? Ellos hacen unos robos multimillonarios de casinos y esto, lo otro. Son películas bien interesantes, y toman tiempo en hacer todas estas cosas porque they don't want to get caught. No quieren que los atrapen. Y así es el pecado. El enemigo viene y te mete la semilla. Empieza a formarlo, lo podemos hacer así. Nadie lo va a ver, nadie lo va a contar, nadie, we can get away with it. Es la forma y el desarrollo. Y después nace el pecado. Es como después de 9 meses nace la criatura y hay vida. Pero en este caso, en lo que no hay vida, lo que hay es muerte. Estamos acá. Por eso ahí la Escritura dice: cuando vivimos solo para hacer lo malo, lo único que nos espera es la muerte eterna. Ahora, en medio de todo esto, en medio de todo este meollo que está sucediendo, está esta pareja, están teniendo problemas con este terreno. Mire, no le dé todo, ese pastor siempre pide esto. Están confabulando. Y vemos los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo, amados, están activos hoy en día. No, vemos algo que sucede bien interesante, porque no sé si ustedes conocen mucho, hay los que conocen mucho de los dones del Espíritu Santo, se encuentran en 1 Corintios capítulo 12, pero lo que vemos aquí son los dones en espíritu en acción, y también los dones son para hoy en día. Mira lo que dice acá, porque vemos un ejemplo de lo que es la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento. 1 Corintios 12 dice lo siguiente en el verso 8 al 10. Dice: a unos, y esto es el Espíritu de Dios, a unos Dios le da por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar de lenguas. El Espíritu Santo sabe todas las cosas, y le dio a Pedro una pista, le mostró un retrato, le mostró un fragmento de este conocimiento. El Señor le dio una palabra de conocimiento de lo que estaba ocurriendo, y por eso vemos ahí en los versos 3 y 4, del 7 al 9, que Pedro le empieza a cuestionar a esta pareja lo que estaba sucediendo. El Espíritu Santo escudriña todos los corazones de todos los creyentes y conoce nuestros pensamientos en detalle. Considere estas verdades en cuanto al Espíritu Santo, lo que vemos acá. Aquí vemos que el Espíritu Santo revela la personalidad de Él mismo. El Espíritu Santo se está revelando. Mintieron, tentaron y trataron de engañar a una persona. Incluso trataron de engañar al Espíritu Santo, pero trataron de engañar a esos hombres. Cuando uno engaña, y escucha esto, cuando uno engaña a un hijo de Dios, cuando uno engaña a una hija de Dios, también lo está haciendo con Dios. La segunda cosa que vemos aquí en estas escrituras es que revela la omnisciencia. En otras palabras, que Dios conoce todo, Dios sabe todo. El Espíritu ve y sabe todas las cosas. Pero ustedes ya saben eso, right? Les estoy dando un repaso de cosas que ya saben. El Espíritu revela también
la omnipotencia, que Él es todopoderoso, la omnipotencia del Espíritu Santo, el Espíritu Todopoderoso, se administró la disciplina divina de la muerte en esta ocasión, a esta pareja. Amados, este incidente revela el hecho de que Satanás es el mentiroso y el engañador, y ese espíritu maligno trató de obrar contra el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es la verdad. El Espíritu Santo es santo y nadie lo puede engañar. Podemos correr para allá, podemos correr para acá, podemos ir lo más lejos, pero nunca podemos escaparnos de Dios, nunca podemos engañar a Dios, nunca podemos engañar al Espíritu Santo, porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso, Él conoce todas las cosas, Él está en todo lugar. Estamos acá, vemos en estas escrituras que acabamos de leer que Dios estaba presente en medio de todo esto. ¿Qué les quiero decir? Y déjame cerrar con esto. ¿Aprendimos algo en esta noche? El Espíritu Santo es sensible y Él quiere que nosotros le agrademos en todo. O sea, amados, no permita que el amor al dinero te desvíe de completar la voluntad de Dios para tu vida. Ahora, pero Pastor Alfonso, tenemos que andar perfectamente. Aquí no hay nadie perfecto. Pero a la misma vez muchas personas me dicen, pero santidad ante el Señor. Santidad es algo interno. No es algo externo. Santidad es una obra que el Señor hace en el corazón de uno. Cometemos errores, pero tenemos abogado, tenemos a Cristo Jesús que aboga por nosotros. Pero hay una cosa de cometer un error. Todos cometemos errores. Otra cosa es como lo que ellos hicieron. Ellos no tropezaron. Ellos no cometieron un error. Ellos confabularon. Ellos premeditaron. Ellos hicieron algo. No por accidente, sino por presunción. Yo estoy cansado de escuchar, no, pero estamos bajo la gracia de Dios. Sí, estamos bajo la gracia de Dios, pero la gracia de Dios no es barata porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y hay personas que dicen, no, pero ya Cristo me perdonó. Él perdonó mis pecados del pasado, los presentes y los del futuro. Y no, yo vivo como me da la gana porque ya fui perdonado. La gracia de Dios no es tan barata, porque tenemos que dar fruto de nuestra salvación, evidencia de que tenemos una relación con Dios, con el Espíritu Santo. Y si estamos robando, si estamos engañando, si estamos mintiendo, si estamos fornicando, si estamos adulterando, si estamos haciendo todo eso premeditadamente, yo cuestiono su relación con el Señor. Ahora, cuando cometemos errores, todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Todos. Y yo no quiero que ninguno de nosotros sintamos de lo que acabo de leer condenación, porque en el libro de los Romanos, capítulo 6, verso 23, que conecto estas dos escrituras con lo que ocurrió acá, dice lo siguiente: la paga que deja el pecado es la muerte, pero el don, el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Cuando uno le pide perdón al Señor, cuando uno se arrepienta, cuando uno dice, sí, yo voy a dejar ese estilo de vida y no lo voy a hacer más, sino que ahora voy a caminar en una nueva vida. Sí, en esa nueva vida cometemos errores. ¿Te puedo invitar a estar sobre sus pies? Yo soy el primero que levanto la mano de lo que voy a preguntar. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido errores? ¿Cuántos de nosotros hemos pecado?
Estamos en buena compañía. Por eso, escrituras así, la gente a veces predica, no, si tú enseñas eso, la gente no va a dar. Mira, es que uno no manipula a las personas para dar, uno no manipula a las personas para que ofrenden, uno no manipula a las personas para que diezmen. Porque cuando uno reconoce lo que Dios ha hecho en la vida de uno da por gratitud. It's free will offering. Son ofrendas voluntarias del corazón. Del corazón. Pero personas que quieren manipular, personas que traen condenación a las personas y ocurren cosas así. Por eso la religión es tan terrible. Porque dicen, usted tiene que hacer eso, usted tiene que hacer lo otro. Y las personas tratan de ver cómo. Bueno, si esa es la regla, siempre hay la forma de darle la vuelta a la regla. Estamos acá. Loopholes. Y el que hizo la ley también es el que busca cómo darle la vuelta a la ley. Estamos aprendiendo algo. Por eso, esta escritura dice, wow. Uno puede decir, ¿sabe qué? Yo no soy una Zafira, yo no soy de charlatán. Yo no soy un Ananías. Porque reconozco que todo lo que yo tengo es de Él. Y cuando quiero sembrar, siembro. Y sé que lo que uno siembra, uno va a cosechar. Y que uno lo recibe al 100%. Y si voy a ofrendar, voy a ofrendar. Si quiero diezmar un 3%, voy a diezmar un 3%. O si quiero seguir el ejemplo de la ley, voy a diezmar ese 10%. Y ver los resultados del 3, del 5, del 10, del 15. Yo conozco personas que diezman un 25%. Y eso no se encuentra en la palabra del Señor. Pero es lo que el Señor puso en sus corazones. Porque en Corintios dice, de como el Señor puso en tu corazón. No por manipulación, no para forzar a las personas. Y ahí es donde, vuelvo a decir, tenemos que volver a las Escrituras. Y tener un corazón como Bernabé, capítulo 4. No así como, mire, no. Porque después uno dice, bueno, si somos tan legalistas en cuanto al diezmo, debemos usar el diezmo como un ejemplo, que tiene que ser un 10%. Eso era ley. Ahora estamos bajo la gracia donde todo le pertenece al Señor. Porque si uno dice, tiene que dar el 10%, ok, tengo que dar del bruto o del neto. ¿Ve cómo somos? No, le tiene que dar todo al Señor, porque todo se lo debemos a Él. ¿Sí o no? Por eso tanta gente le tiene problemas, tiene asuntos con el diezmo. Yo no tengo asunto con el diezmo. Porque un día el Señor me dijo, mira, si me honras con esto, voy a asegurarte que las ventanas de los cielos estén abiertas sobre tu vida. Y no fue porque tenía que hacerlo, se me reveló. Yo dije, wow, si lo hacían en el Antiguo Testamento. Yo no soy judío, yo no estoy bajo la ley, pero yo vi los beneficios que ocurría ahí. Yo voy a practicarlo. Y hasta el día de hoy lo practico. ¿Estamos acá? Y lo que también me llama mucho la atención de esto, de estas escrituras. I'm sorry, I'm just excited about this. Que cuando uno honra al Señor y uno entiende que Dios se está moviendo en la iglesia de hoy, como lo hacía en ese entonces. Dice aquí, mira lo que dice acá, el verso, no les voy a leer el 11, sí les voy a leer el 11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas, pero ¿sabe qué dice aquí? Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y los lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra
cayese sobre alguno de ellos, y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo los enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, dice ahí, todos eran sanados. Amados, yo creo que eso está empezando. Si uno mira todo lo que está ocurriendo en el mundo, hay tantas cosas sucediendo, pero cuando yo leo eso, cuando la gente honre al Señor como tienen que honrarlos, vamos a ver milagros, señales, prodigios, sanidades. No porque están dando, pero es que hay corazones que quieren adorar a Dios y ser agradecidos con Él. Amén. Aprendimos algo. Padre, gracias por esta noche, gracias por tu presencia, gracias por tu palabra que nos reta. Ayúdanos a ser íntegros. Ayúdanos a ser personas de nuestra palabra, que cuando decimos algo, la cumplimos, Señor. Que Padre, vamos a amarnos los unos a los otros como tú nos amaste a nosotros. Que vamos a tratarnos, Señor amado, con amor, con integridad, Señor. Que cuando decimos o prometemos algo, Señor, lo vamos a cumplir. Cuando damos una palabra a mi hermano o mi hermana, Señor, cuando nos comprometemos a la iglesia, Señor, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, Señor. Oh Padre, te pido, Señor amado, que cuando negociamos, Señor, los unos con los otros, Señor, no lo estamos haciendo con ese hombre o esa mujer, también estamos involucrándote a ti, Señor. Oh Señor, y añade tu bendición a cada hombre, cada mujer y sus negocios, Señor, sus empresas. Oh Padre, bendice cada persona, Señor amado, en este día, Señor. Y Padre, gracias por este ejemplo, Señor, en tu palabra, Señor. Y Padre, te doy gracias, Señor amado, porque aquí no hay Ananías y Zafiras, aquí hay Bernabés. Hombres y mujeres que han sido transformados, que antes se llamaban una cosa, pero tú los cambiaste, tú los transformaste y estás obrando en la vida de cada uno de ellos. Y te doy gracias por este estudio que damos los jueves en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso? Dios es bueno. ¿Aprendimos algo? No se me asustaron. Good. Porque yo no quiero, la idea no es condenación, la idea no es miedo, la idea es que aprendamos lo que dice la Escritura. Por eso hay muchas personas que dicen, no, mejor enseño sobre temas y no de una manera expositiva. Pero cuando uno estudia la Biblia, verso por verso, palabra por palabra, uno lo ve en contexto y no puede tergiversar la Escritura. Estamos acá. Sigamos aquí los jueves en la noche estudiando la palabra. Vamos a seguir aprendiendo juntos en el nombre de Jesús. Amén.